Hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 10 del curso de aplicación de uñas acrílicas, mis amores, y esta clase es sumamente importante porque en esta clase vamos a aprender algo que es clave para mantener la salud de nuestras uñas naturales mientras utilizamos uñas acrílicas o de cualquier otro sistema, porque esto aplica para acrílico, gel, poligel, todos los sistemas. Y es que vamos a aprender a realizar una remoción adecuada, correcta. Vamos a aprender cómo quitarnos las uñas artificiales sin dañar nuestras uñas naturales. Fíjate bien, vamos a comenzar primero aplicando un spray antiséptico a nuestras manitas, como siempre, que siempre este es el primer paso para cualquier tipo de procedimiento en nuestras uñas. Vas a evitar cortar la extensión de tus uñas con un cortatips. Siempre vamos a evitar esto, ya que podríamos generar lesiones en nuestra uña natural si lo hacemos con esta herramienta. Lo vamos a trabajar con un corta uñas, pero también vas a evitar hacerlo al ras de tu borde libre. Por el contrario, lo que vamos a hacer es vamos a despegarnos unos 3 a 4 milímetros de lo que es el ras de nuestro borde libre y desde ahí vamos a hacer el corte. Esto es porque, como puedes ver, se genera como una rajadura del producto al momento que nosotros hacemos el corte, y esa rajadura podría extenderse hacia la parte de arriba hasta la uña natural. Y si tú haces el corte muy pegadito a lo que es ya la cama de uña, a tu lecho ungueal, pues entonces puedes generar una lesión. Entonces por eso siempre dejamos esos milímetros de separación, que son aproximadamente medio centímetro, belleza, o un poquito menos, 3 milímetros va a ser suficiente para que tú puedas realizar ese corte, y siempre es desde las esquinas con el corta uñas en los dos lados, del lado izquierdo, del lado derecho, y de esa manera terminamos de realizar el corte. Así es como nos estaría quedando. Ahora vamos a utilizar una broquita para quitar la mayor cantidad de producto. Aquí te voy a enseñar dos opciones. La primera es una remoción completamente mecánica, donde vamos a utilizar únicamente nuestra lima. Te recomiendo que sea con una lima eléctrica para que sea más rápido, pero por supuesto que tú puedes realizarlo de forma manual, con una lima manual, y comenzar a devastar el producto, solamente que te va a tomar mucho más tiempo. Si tú haces este procedimiento de forma profesional, digamos ya en salón o con tus clientes, pues sí te recomendaría invertir en una máquina pulidora eléctrica para que te ayude con este propósito. La broca que yo estoy utilizando es una broca 5 en 1 de filo azul, como puedes ver, de banda azul, que es un grano medio. Pero puedes utilizar también una broca cilíndrica o una broca cónica. O sea, hay muchos tipos de brocas que podrías utilizar para este propósito, que es solamente devastar el producto. La velocidad es por arriba yo trabajo de las 20,000 revoluciones, pero como estoy quitando y vamos con mucho cuidado a medida que nos vamos acercando a la uña natural, lo que puedes hacer es ir bajando la velocidad o simplemente cambiar de lima a una lima más suave, o comenzar ya con un limado manual, que es lo que yo generalmente hago. Mira, nuevamente lo voy a hacer en esta uña. Vamos quitando. En esta uñita te voy a mostrar otro tipo de remoción, así que solamente voy a quitar un poquito por encima, no voy a desgastar tanto el producto, porque aquí voy a aplicar una remoción química. Ok, entonces lo hacemos de esta forma, vamos retirando un poquito. Lo más importante es, para una remoción química adecuada, es quitar lo que sería nuestro top coat, que eso es lo que generalmente va a proteger más, digamos, el acrílico. Entonces retiramos eso para poder devastar con el solvente ya el resto del producto. Ahora, puedes utilizar para el siguiente paso una lima de grano 180 o de grano 240. Ya sería con abrasivos más finitos. Yo voy a utilizar directamente la de grano 240 porque ya me quedó bien poquito residuo en mi uña, así que voy a comenzar a limar con esta limita. Entonces voy a pasarla de esta manera directamente ya sobre mi uña natural. Como puedes ver, ya por algunas partes ya comienza a verse mi uña natural ya al descubierto, así que paso cuidadosamente esta lima para terminar de ir quitando ya el producto que está sobre mi uña, un limado suave, belleza. Ya cuando
sientes que has retirado ya todo el producto, hasta ahí lo vamos a dejar. Ahora, para una remoción química vas a utilizar un removedor para uñas artificiales, como en este caso yo tengo este de la marca MC. Vas a necesitar un poquito de algodón y también un poquito de papel de aluminio. Entonces, estos son los materiales que vas a requerir. Lo que vas a hacer, vas a tomar el algodoncito y lo vamos a empapar con el líquido removedor. No es necesario que sea mucho algodón, un poquito solamente que baste para colocarse y cubrir solamente toda la uña. Con eso es suficiente, que esté bien empapadito. Ahora vamos a utilizar aceite de cutícula. El aceite de cutícula lo vamos a aplicar en toda la piel, todo el borde de nuestra piel y también por la parte de abajo de la uña, de esta manera. Esto es para evitar que el solvente químico, este removedor, pudiera deshidratar o ocasionar alguna irritación o molestia en la piel. Entonces, ya que tenemos el aceite lo usamos como si fuera un protector, colocamos el algodón empapado del removedor y envolvemos con el papel aluminio de esta forma. Simplemente lo envolvemos muy bien, lo cerramos muy bien y lo vamos a dejar actuar durante aproximadamente yo lo dejo 5 minutos y cada 5 minutos voy revisando cómo va, para que no lo dejes demasiado tiempo, belleza. Digamos, el tiempo justo es lo mejor. Recuerda que en muchos casos estos removedores químicos podrían debilitar las uñas naturales, por eso yo te sugiero más la remoción mecánica, es la que yo considero la más segura, la más apropiada. Pero ya en algunas situaciones que tengas que aplicar la remoción química, pues lo harías de esta manera. Entonces, yo lo que hago ya después de pasados unos 5 minutitos, retiro el aluminio. En este caso, belleza, las uñas que estás viendo que estoy removiendo son de gel, no son de acrílico, pero es un gel que se puede retirar también con removedores químicos. Entonces lo vamos a retirar de esta forma y ayudándonos con nuestro empujador, y fíjate cómo va saliendo suavemente de esta forma el producto. Y todos ya esos residuos, lo último que queda, pues ya lo vamos a quitar únicamente limando con una lima spongy o pulidora como esta, que son suavecitas. Estas limas gorditas ya no va a ser necesario pasar otra lima, porque ya con la remoción química ya quitamos todo el producto. Simplemente vamos a alisarla de esta forma, pasando suavecito el pulidor de esta manera sobre nuestra uña. Lo mismo voy a hacer también en la otra uñita, donde apliqué solamente remoción mecánica. También después de limar con la lima de grano 240, en ese caso también utilizo después la lima spongy o lima pulidora para dar un acabado más fino. Aquí la idea después de una remoción es dejar completamente sin porosidad nuestra uña natural. Tiene que quedar completamente lisa, ¿sí? Para que podamos hacer pues una buena remoción y de ahí aplicar un esmalte de reforzamiento. Fíjate bien, aquí ya voy pasando con el pulidor para ir sellando toda esa porosidad. La uña tiene que quedar completamente selladita. Y para apoyarme, fíjate bien, voy a limpiar ahora el exceso de polvo que haya quedado de limado. Aquí ya las uñas comienzan a verse súper bien, en buen estado. Como puedes ver, este procedimiento no tiene por qué lastimar para nada tus uñas, al contrario, de esta manera nosotros estamos protegiendo y cuidando la salud de nuestras uñas naturales. Y ahora simplemente voy a pasar una lima para dar brillo. Yo utilizo la lima Wizard de Organic, como te muestro a continuación. Esta lima es una lima para sellar completamente toda la porosidad de la uña, ¿sí? Porque la uña natural no tiene que quedar porosa después de una remoción completa. Ahora es importante aclarar que todo este procedimiento lo vas a realizar únicamente si la persona ya no se va a aplicar ningún sistema artificial, así sea ni soft gel, ni esmaltado en gel, nada. Ya no se va a poner ningún producto, entonces llevamos la remoción hasta este punto. Si la persona se va a volver a aplicar otro sistema, así sea esmaltado en gel, entonces no harías este sellado, porque no tendría ningún sentido. Sí, porque para cualquier sistema necesitamos al menos quitar la capa lípida para poder hacer que los sistemas se adhieran a la uña natural. Entonces de esta manera nosotros
estamos como que devolviendo completamente ese estado natural a la uña, y solamente se va a hacer cuando la persona ya no quiere ningún sistema artificial, ¿ok? Bien, y por último simplemente vamos a aplicar un esmalte fortalecedor ya después de haber hecho el último limado, que es el de sellado. Como puedes ver, ya desde el limado hemos recuperado el brillo natural de la uña, pero ahora le aplicamos una pequeña capa de este esmalte fortalecedor, que es un esmalte normal, belleza, de toda la vida. Esto no necesita lámpara ni nada. Lo aplicamos, dejamos secar y listo, corazón. Finalmente hidratamos nuevamente la piel con un aceitito de cutícula y la remoción está terminada. Siguiendo todos estos pasos, este procedimiento, te aseguro que no vas a tener ningún problema y tus uñas naturales se van a mantener completamente sanas. Bien, entonces eso ha sido todo, belleza. Espero que este curso te haya gustado, que todo lo lleves a la práctica. Llegamos al final de este curso, mis amores. Yo les envío un abrazo muy fuerte y estén atentas, porque próximamente les voy a informar sobre cómo puedes obtener tu certificado de participación si es que has seguido todo el curso hasta este punto y te interesa. Pues te voy a dejar información en el enlace que tienes abajo en la descripción de este video, así que ahí puedes encontrar toda la información para que puedas solicitar tu examen, realizar tu examen, aprobarlo y obtener tu certificado. Entonces, por mi parte ha sido todo. Te envío un abrazo y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.